algún control del trabajo durante la fase de cierre del espacio. Observen que aquí tenemos barra palatina en el sexto y barra palatina en el séptimo. Estábamos trabajando en el control de los torques del arcada superior. Estábamos buscando una buena coordinación de las arcadas en sentido transversal y principalmente estábamos buscando una muy buena oclusión del segmento posterior, ¿vale? Los terceros molares estaban en vía de erupción. Una vez que vayamos a terminar el tratamiento, es conveniente, razonable, hacer las extracciones de los terceros molares para que esto no genere ningún tipo de alteración oclusal que luego nos pueda implicar alguna desestabilización en la dentición de la paciente. Finalmente hicimos algún tipo de corrección vertical. No estábamos satisfechos con la relación de overbite, por lo tanto pusimos un arco utilitario superior con arcos seccionales. Tenemos controlada la arcada superior desde el punto de vista vertical ya con el arco utilitario, ¿vale? Tenemos también algunas Kobayashi, se ve que estuvimos usando en algún momento algunos elásticos para dormir y cambiamos algunos brackets y por eso tenemos aquí algunos desniveles en los molares. Se nos despegó, se nos descementó en un momento determinado el tubo del séptimo, ¿vale? Pero ya teníamos prácticamente cerrado el espacio. Observen que en la fotografía oclusal se ve la erupción del tercer molar, está haciendo erupción el tercer molar inferior, ¿vale? Por lo tanto, la arcada inferior ya prácticamente la tenemos terminada. Solamente tenemos que terminar la oclusión, de ajustar la oclusión de la arcada superior. Y resementamos bracket, principalmente esto lo hacemos frecuentemente. Resementamos bracket de los caninos, ¿vale? Para poder buscar una posición más vertical, una posición más ajustada de la clase. Hemos hecho cambio de bracket del canino y de alguna otra pieza, ¿vale? Trabajamos entonces en el control en este momento con arcos trenzados rectangulares superiores en busca de un ajuste oclusal. Podemos en este momento combinar este trabajo con elásticos verticales para el asentamiento de la oclusión. Elástico, por ejemplo, podríamos poner un triángulo en el canino superior en relación con el canino inferior y el premolar para favorecer el encaje de la oclusión de la cúspide en los rebordes marginales entre el premolar y el canino inferior, ¿vale? Hemos recolocado los tubos de los séptimos, ya el arco llega otra vez hasta atrás, hasta el séptimo. Tenemos controlada la arcada inferior, ¿vale? Siempre nos preocupamos de determinar la arcada inferior por visión directa, que los rebordes marginales queden todos al mismo nivel, para que tengamos una buena arcada inferior donde poder acoplar perfectamente la arcada superior, ¿vale? Estamos entonces en la fase de la finalización de nuestro tratamiento. En esta fase muchas veces receventamos bracket o receventamos tubos más de una vez porque estamos hablando de un receventado de bracket muy fino, muy pequeño, con pequeñas variaciones y a veces no acertamos en el primer receventado y tenemos que buscar una forma de ajustar mejor nuestra colocación de la aparatología. Pusimos una contención temporal, permanente, temporal, es decir, una contención fija, temporal. Estas contenciones las utilizamos durante 6 meses, que es el periodo de tiempo en que el periodonto se va a normalizar. Hemos tenido un ensanchamiento periodontal de todas las piezas de la boca del paciente, de séptimo a séptimo. Por lo tanto, ahora durante 3, 4, 5 meses se va a normalizar el espacio periodontal, se van a estabilizar las piezas y entonces dentro de 6 meses haremos un montaje en articulador, haremos un ajuste oclusal de la boca de los segmentos posteriores principalmente, en busca de una buena oclusión que nos mantenga la estabilidad. En ese momento quitaremos la contención permanente inferior y ya dejaremos al paciente sin ningún tipo de contención, ¿vale? Eliminaremos los terceros molares inferiores principalmente, que son los que se mueven y que son los que generan mayor conflicto de interferencia,
¿vale? Si ustedes tienen que negociar con los pacientes las extracciones de los molares, primero hay que extraer los inferiores, que son los traumáticos, ¿vale? Los superiores lo son menos, porque los superiores no se mueven, en cambio la arcada inferior, el molar inferior, en todos los movimientos mandibulares, está generando interferencia. Por lo tanto, si tenemos que negociar los tiempos, primero los inferiores y finalmente los superiores, porque son los menos traumáticos, los que generan menos conflicto. Si observan con detenimiento, algún tipo de reabsorción periapical tenemos en la raíz. Recuerden que les dije que me llamaba la atención la falta del cierre de las cámaras pulpares. Estaban demasiado anchos los espacios pulpares en todas las piezas, principalmente los premolares. Eso significa que cuando pusimos la aparatología, inmediatamente comienza el cierre del foramen apical, ya no hay crecimiento, no continúa el crecimiento del ápice, hay un cierre del foramen apical y por lo tanto las longitudes se limitan a partir del momento en que colocamos la aparatología. Tenemos alguna interferencia, alguna llamada telefónica, disculparme, no lo voy a coger en este momento. Y entonces continuamos con la presentación. Aquí tenemos la cefalometría del paciente, de la paciente una vez terminado, ¿vale? Les quiero llamar la atención otra vez sobre los tejidos blandos de la paciente. Observen que tenemos unos tejidos blandos muy bien posicionados desde el punto de vista sagital. El labio superior un poquito por delante del labio inferior, una buena relación con el pogonion, y tenemos un ángulo de limpa, un ángulo del incisivo inferior con el plano mandibular bastante mejor, más cerca de los 90 grados, ¿vale? Y por lo tanto en una situación de más estabilidad. Como ven, el tratamiento de esta nena no generó ningún tipo de profundización del perfil del paciente, no hubo una retusión del perfil del paciente, se respetó bastante bien los tejidos desde el punto de vista original, se mantuvieron bastante bien las posiciones sagitales, tanto del labio superior como del labio inferior, ¿vale? Y ahí tenemos entonces los controles cefalométricos. Observen en la fotografía frontal la sonrisa de la paciente, una sonrisa ancha, amplia, una sonrisa plena, muy bonita en la imagen de la fotografía de sonrisa. Si ven, en esta imagen se aprecia perfectamente el labio superior corto, sin embargo, la paciente no tiene una exposición exagerada de la encía, todo lo contrario, tiene una perfecta presentación del margen gingival, un par de milímetros de exposición y por lo tanto tiene un aspecto de salud muy estética, muy bonito la sonrisa de la paciente. Los tejidos blandos, la paciente terminó su crecimiento. Ahí lo tenemos. El caso terminado, ¿vale? El caso terminado y se observan los terceros molares todavía están en boca, tanto en la arcada superior como en la arcada inferior. Tenemos un pequeño diastema a nivel de la pieza del distal de la pieza número 22, ¿vale? Que podría ser perfectamente cerrado con un poco de composite si fuese necesario, si tuviésemos alguna queja estética, ¿vale? Podríamos adicionar un poco de material por distal del incisivo lateral y por lo tanto pues podríamos cerrarlo con material cosmético. Las líneas medias están casi centradas, hay un pequeño desvío de la línea media superior hacia la derecha de un milímetro posiblemente, sin embargo los caninos están bastante bien, tenemos una buena relación canina, tenemos una buena relación de Berget, una buena relación de Overbite, tenemos una función bastante recuperada y tenemos el periodonto en perfectas condiciones. Les llamo la atención sobre el periodonto, sobre la angulación, sobre la calidad del reborde alveolar en esta perspectiva, que era lo que les llamé la atención desde el inicio. Observen que tenemos una muy buena calidad de reborde, no parece que hayamos sufrido pérdidas del reborde alveolar, no parece que hayamos tenido alteraciones del periodonto de inserción ni de protección, ¿vale? En la fotografía oclusal
podemos ver el alineamiento de la arcada superior. Los incisivos laterales superiores tienen una pequeña alteración de Bolton, pero despreciable. No fue necesario hacer ningún tipo de restauración, ¿vale? Ahí tienen ustedes la relación de Overjet, la relación de Overbite, ¿vale? Tenemos les decía, un pequeño desvío de la línea media, sin embargo los caninos están en muy buena posición, muy funcionales. Y los modelos finales el día que le quitamos la aparatología, ¿vale? Observen que en el modelo se aprecia perfectamente la contención, como nosotros esta contención la vamos a tener durante 6 meses. La colocamos al paciente antes de retirar la aparatología. Este también es un detalle interesante. La colocamos antes de retirar la aparatología, incluso con el arco vestibular puesto, para que cuando colocamos no quede esa contención muy cerca del borde marginal de la encía, ¿vale? Queremos que quede más bien próximo al centro de la corona clínica. De modo que colocamos la contención antes de retirar la aparatología, retiramos la aparatología, limpiamos, tomamos una impresión para poner encima una férula, una placa tipo Yaravac y esperaremos 6 meses a que se encaje, que se normalice el periodonto y luego haremos el ajuste oclusal para retirar todo tipo de aparatos de contención. Aquí tenemos una vista del desajuste transversal que tenemos. Observen, esto se va a mejorar con el asentamiento de la oclusión durante estos meses y también con el ajuste oclusal. Una comparación del inicio y el final, el inicio cuando le colocamos la aparatología y cuando retiramos la aparatología, ¿vale? La paciente creció bastante bien, muy bonita. Los tejidos blandos de la paciente están muy equilibrados. Me gusta mucho el afecto que tiene la paciente. Observen en la vertical subnasal el labio superior antes y después. Observen en la vertical subnasal el labio inferior antes y después. Prácticamente se conservaron la posición de los labios a pesar de las 4 extracciones y tenemos un pogonio cutáneo en muy buena posición. Muy bien. Como ven, a pesar de haber hecho 4 extracciones, no hemos tenido ninguna alteración estética de la paciente, sino todo lo contrario, tenemos un aspecto muy mejorado desde el punto de vista de la sonrisa. Aquí tenemos entonces una comparación del antes y el después, ¿vale? El día cuando retiramos la aparatología. Aquí todavía tenemos la arcada inferior con la contención temporal, ¿vale? Las 4 extracciones, los espacios cerrados. Observen que está toda la arcada superior bastante alineada, bien nivelada. Las comparaciones, aquí tenemos los modelos después de retirar la aparatología. Hay prácticamente coincidencia entre la máxima intercuspidación, que es la imagen superior, y la relación céntrica, que es la imagen de los modelos. La relación de Overjet, observen que aquí no hay coincidencia. Cuando yo hago la fotografía parece que aquí tengo contacto y sin embargo cuando en los modelos se aprecia perfectamente que no lo hay, ¿vale? Por lo tanto, algún contacto prematuro de los segmentos posteriores me está impidiendo que tenga una buena relación anterior. Las comparaciones de antes y después, en todas las posiciones.